Bienvenidos al siguiente video sobre el área de relaciones y álgebra en el nivel de noveno año. Las habilidades específicas que se trabajarán serán plantear y resolver problemas utilizando ecuaciones de segundo grado con una incógnita, además de resolver ecuaciones que se reducen a ecuaciones de segundo grado con una incógnita, trazar la gráfica de una función cuadrática cuyo criterio es y igual a ax a la 2 más bx más c, y por último analizar la influencia de los parámetros a, b y c en la gráfica de y igual a ax a la 2 más bx más c utilizando software. Para iniciar, entonces, recordemos que el discriminante, que se representaba de esta forma, es igual a b a la 2 menos 4 por a por c, el cual nos decía entonces qué método utilizar. Para las ecuaciones cuadráticas, este nos dice cuántas soluciones tiene la ecuación, ya que si el discriminante es menor que 0, no posee solución en los números reales. Si el discriminante es igual a 0, tiene una solución y usábamos trinomio cuadrado perfecto. Y si el discriminante era mayor que 0, entonces teníamos soluciones y usábamos inspección. Sin embargo, hay trinomios o ecuaciones con dos soluciones, pero que no pueden ser resueltos por inspección, por lo que se usa un nuevo método llamado fórmula general, el cual es entonces x es igual a menos b más menos raíz de discriminante entre 2a, donde entonces esta fórmula nos dará las dos soluciones que no se obtienen con inspección. Una es con el símbolo de suma y la otra es con el símbolo de resta. Además, entonces, debemos tener presente el principio del producto nulo. Es decir, que si A por B es igual a 0, eso quiere decir de que A es igual a 0 o B es igual a 0. Por lo que entonces tratemos de igualar cada ecuación cuadrática a 0 y entonces factorizar para utilizar este principio. Tenemos entonces el primer problema, el cual nos dice que debemos hallar dos números consecutivos cuya suma de sus cuadrados sea 73. Pueden pausar el video e intentar resolverlo. La solución entonces, sabemos que son dos números impares y consecutivos. Los números serán entonces x, y como el otro número debe ser impar, entonces es x más 2, ya que si x es impar, pero colocamos x más 1, entonces nos daría un número par. Por lo tanto, ocupamos que sea un número impar, entonces sería x y x más 2. Colocamos una ecuación, ya que recordemos que la suma de sus cuadrados debe ser igual a 74. Es decir, entonces, de que x a la 2 más x más 2 a la 2 es igual a 74. Expandimos este producto notable, lo que nos queda entonces x a la 2 más el primero al cuadrado, es decir, x a la 2 más 2 por el primero, por el segundo, es decir, entonces más 4x más el segundo al cuadrado, que sería 4. Y esto es igual a 74. Por lo tanto, entonces, tendremos 2x a la 2, sumamos estas 2x a la 2, el 4x, el 4 y el 74, como está sumando, lo pasamos a restar. Aquí debemos cambiar el 70 por un 74. Y esto igual a 0. Ya tenemos entonces la ecuación igualada a 0. Entonces sumemos los monomios semejantes. Lo que nos queda entonces 2x a la 2 más 4x y 4 menos 74 nos queda menos 70 igual a 0. Sacamos un 2 a factor común. Entonces quedaría 2 por x a la 2 más 2x menos 35 igual a 0. Entonces, esta parte que tenemos aquí, lo colocamos en el discriminante. Lo que nos queda entonces de que b a la 2, es decir, 2, menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería menos 35. Esto es igual a 144. Lo que nos queda entonces es utilizar inspección o fórmula general. El 2 lo podemos quitar, ya que si tratamos de despejar, lo que nos quedaría entonces, como el 2 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y 0 dividido entre 2, eso es igual a 0. Lo que nos queda entonces, x a la 2 más 2x menos 35 igual a 0. Utilizamos entonces inspección. Recordemos que debíamos encontrar dos factores que multiplicados nos dieran el valor de arriba. Aquí es x por x, que sería x a la 2, y menos 5 por 7, que sería menos 35. Multiplicamos en cruz para verificar esta combinación. Lo que nos queda entonces, menos 5x más 7x, eso es igual a 2x, y 2x es el valor del medio. Entonces esta combinación es la correcta. Lo que nos queda entonces es este trinomio factorizado como x menos 5 por x más 7 igual a 0. Tenemos entonces
El principio del producto nulo, que si dos números multiplicados nos dan 0, es o el que el primero es 0, es decir, x más 5 es igual a 0, o el segundo es 0, que sería x más 7 igual a 0. Entonces, cuando tenemos x menos 5 igual a 0, despejamos y nos quedaría x es igual a 5. Y cuando x más 7 es igual a 0, despejamos y nos quedaría que x es igual a menos 7. Por lo tanto, cuando el x es igual a 5, los números serían 5 y 7. Y cuando el valor es igual a menos 7, entonces los números serían menos 7 y menos 5. Tenemos ahora que escribir una ecuación de segundo grado cuyas soluciones entonces sean 5 y menos 8. Para resolver este tipo de problemas debemos tener en consideración lo siguiente. Pueden pausar el video e intentar resolverlo. Como las soluciones son 5 y 8, entonces sabemos de que x es igual a 5 y x es igual a 8. Entonces, lo único que debemos hacer es despejar cada una de estas. De tal forma entonces que la igualemos a 0. Entonces nos quedaría x menos 5 igual 0 y x menos 8 igual 0. Colocamos entonces estos dos factores como si fueran factorizados por inspección, es decir, x menos 5 por x menos 8 igual 0. Y lo único que nos resta es multiplicar. Lo que nos quedaría entonces que x por x sería x a la 2, x por menos 8, menos 8x, menos 5 por x, menos 5x y menos 5 por menos 8, 40. Sumamos entonces estos dos monomios semejantes, lo que nos quedaría entonces que x a la 2 menos 13x más 40 igual 0. Entonces esta sería la ecuación de segundo grado cuyas soluciones serían 5 y 8. Debemos ahora encontrar dos números enteros positivos que se diferencian en 6 unidades y la suma de esos cuadrados es 218. ¿Cuáles son esos números? Pueden pausar el video e intentar resolverlo. Como solución entonces, un número es x y el otro es x menos 6, ya que se diferencian en 6 unidades según el enunciado. Formemos entonces la ecuación, ya que la suma de esos cuadrados, es decir, x a la 2 más x menos 6 a la 2 es igual a 218. Expandimos este producto notable, lo que nos queda entonces x a la 2 más el primero al cuadrado, x a la 2 menos 2 por el primero por el segundo, que nos daría menos 12x, más el segundo al cuadrado, que sería 36, y esto es igual a 218. Sumamos las x a la 2, lo que nos quedaría 2x a la 2 menos 12x más 36, y el 218, como está positivo, lo pasamos negativo para igualar toda la ecuación a 0. Nos quedaría entonces menos 218 igual 0. Sacamos un 2 a factor común, lo que nos quedaría entonces 2 por x a la 2 menos 6x menos 91. Este 91 sale de 36 menos 218, que sería igual a menos 182. Y menos 182 dividido entre 2 nos da como resultado 91. Y esto es igual a 0. Utilizamos entonces el discriminante para esta ecuación que tenemos aquí, este trinomio, lo que nos quedaría entonces que el b a la 2 sería menos 6 a la 2, menos 4 por el a, que sería 1, por el c, que sería menos 91. Y nos daría entonces 1600. Utilicemos entonces el método de inspección. El 2, igual que en el ejercicio anterior, como está multiplicando, lo pasamos a dividir y 0 dividido entre 2 es igual a 0. Nos queda solo entonces x a la 2 menos 6x menos 91 igual 0. Utilizamos inspección. Aquí encontramos dos factores que multiplicados nos dan el resultado arriba, que sería x y x. Luego tenemos el otro lado, que sería menos 13 y 7. Verificamos la combinación, sería 7x y menos 13x. Al realizar la operación nos quedaría menos 6x, que sería entonces el valor del medio. Como es la combinación correcta, colocamos el resultado de la siguiente forma. Sería x y menos 13 y x más 7. Multiplicamos los paréntesis y esto debe ser igual a 0. Como dos números multiplicados son iguales a 0, entonces es porque uno es igual a 0 o el otro es igual a 0. En este caso entonces nos quedaría de que x menos 13 es igual a 0 y despejado nos quedaría de que x es igual a 13. Luego de que x más 7 es igual a 0, lo que nos quedaría entonces de que x es igual a menos 7. Cuando el x es igual a 13, entonces los números serían 13 y 7. Y cuando el x es igual a menos 7, entonces los valores serían menos 7 y menos 13. Tenemos el siguiente problema, el cual nos dice que dentro de 30 años la edad de Andrea será la mitad
del cuadrado de la edad que tenía hace 10 años. Entonces, ¿cuántos años tiene Andrea hoy? Pueden pausar el video e intentar resolverlo. Como solución, entonces, nos dicen que dentro de 30 años, es decir, x más 30, será igual a la edad, será igual a la mitad, es decir, entre 2, del cuadrado, aquí tenemos el paréntesis del cuadrado, de la edad que tenía hace 10 años, es decir, x menos 10 a la 2. Entonces, lo único que nos queda es resolver el producto notable y despejar para encontrar la ecuación cuadrática igualada a 0. Entonces, resolvemos este producto. Lo que nos quedaría entonces de que x más 30 es igual a x a la 2 menos 20x más 100 dividido entre 2. El 2, como está dividiendo, lo paso a multiplicar. Lo que nos quedaría entonces 2 por x más 30. Y al otro lado nos quedaría x a la 2 menos 20x más 100. Aquí multiplicamos, nos quedaría 2x más 2 por 30, 60. Eso es igual a x a la 2 menos 20x más 100. Despejamos, pasamos el 2x como está positivo o negativo y el 60 como está positivo o negativo. Nos quedaría entonces x a la 2 menos 20x menos 2x más 100 menos 60. Y esto igual a 0. Realizamos entonces las operaciones con los monomios semejantes. Lo que nos quedaría entonces 0 es igual a x a la 2 menos 22x más 40. Y utilizamos discriminante. Sería b a la 2, es decir, menos 22 a la 2 menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería 40. Esto es igual a 324, donde podemos utilizar entonces inspección o fórmula general. Utilicemos ahora en este caso inspección. Sería 0 es igual a x a la 2 menos 22x más 40. Encontramos dos factores, en este caso sería x y en el otro lado menos 20 y menos 2. Entonces nos quedaría que menos 2x y menos 20x multiplicando en cruz, y al realizar esta operación nos daría menos 22x, que sería el valor de en medio. Lo que nos queda entonces, de que esa es la combinación correcta, y le colocamos como x menos 20 por x menos 2 igual a 0. Como dos números que se multiplican son iguales a 0, es porque uno es igual a 0 o otro es igual a 0. Entonces sería x menos 20 igual a 0, que despejado nos quedaría x igual a 20, y x menos 2 igual a 0, que despejado nos quedaría x igual a 2. La respuesta entonces es de que x es igual a 20, ya que si tiene 2 años, no se cumple esta parte, ya que nos dice que dentro de 30 años la edad de Andrea sería la mitad del cuadrado de la edad que tenía hace 10 años. Pero si ella tenía 2 años, hace 10 años no había nacido. Entonces solo se cumple con el número 20. Ahora, para resolver ecuaciones cuadráticas, entonces se siguen los pasos para factorizar para hallar el valor de x. En caso de que inspección no funcione, es necesario entonces utilizar la fórmula general vista anteriormente, que sería x es igual a menos b más menos raíz de discriminante entre 2a. Además, debe tener presente el principio del producto nulo, donde a por b es igual a 0 si a es igual a 0 o b es igual a 0. Por lo que entonces busquemos siempre igualar la ecuación a 0, factorizar entonces utilizando algún método visto y usar este principio. Veamos algunos ejemplos. En la primera ecuación, que sería x a la 2 más 5x menos 10 igual a 100. Tratemos de despejar la ecuación igual a 0, entonces el 100 como está positivo nos pasa negativo. Nos queda entonces x a la 2 más 5x menos 10 menos 100 igual 0. Nos quedaría entonces x a la 2 más 5x, realizamos esta operación, nos quedaría menos 110 igual 0. Utilizamos entonces discriminante, nos quedaría entonces de que b a la 2, es decir 5, menos 4 por a, que sería 1, por el c, que sería menos 110. Y utilizamos entonces, nos queda como resultado 465, eso quiere decir que tienen dos soluciones, pero debemos utilizar inspección o fórmula general. Utilicemos en este caso la fórmula general. Entonces, el x1 va a ser igual a menos b más raíz de discriminante entre 2a, y el x2 va a ser igual a menos b menos raíz de discriminante entre 2a. Uno es positivo y el otro negativo. Entonces colocamos solamente los valores y realizamos las operaciones que sean necesarias. En este caso sería menos 5 más raíz de 465, que es el valor del discriminante, dividido entre 2 por 1, y 2 por 1 es 2. Luego tenemos en el otro lado menos 5 menos raíz de 465 dividido entre 2 por 1, y 2 por 1 es 2. Y esas serían entonces las soluciones de esa ecuación, una positiva y otra negativa. Tenemos ahora la siguiente ecuación,
que nos dice que 9x a la 2 más 10x menos 1 es igual a 20. Despejamos nuevamente la ecuación de tal forma que nos quede igualada a 0. Sería entonces 9x a la 2 más 10x menos 1 menos 20. Realizamos esta operación que sería 9x a la 2 más 10x menos 21 igual 0. Utilizamos discriminante, que sería el b a la 2, es decir, 10 a la 2 menos 4 por a, que sería 9, por el c, que sería menos 21, igual a 856. Entonces utilicemos inspección o fórmula general, ya que sabemos que cuando es mayor que 0 podemos utilizar cualquiera de esas dos, ya que tiene dos soluciones. Utilicemos en este caso fórmula general. Recordemos que el primer valor, es decir, el x1, era positivo y el x2 era con el número negativo, con la raíz negativa. Nos queda entonces de que x a la 1 es igual a menos b, es decir, menos 10, más la raíz de discriminante, más raíz de 856 dividido entre 2 por a, que sería 2 por 9. En el otro lado sería x2 es igual a menos 10 menos raíz de 856 entre 2 por a, que sería 2 por 9. Realizamos esta operación, 2 por 9 sería 18, y nos quedaría entonces menos 10 más raíz de 856 entre 18, y x a la 2, x2 es igual a menos 10 menos raíz de 856 entre 18. Podemos simplificar, esto lo colocamos en la calculadora y nos daría el valor simplificado, que sería x1 es igual a menos 5 más raíz de 214 entre 9, y x2 que sería igual a menos 5 menos raíz de 214 entre 9. Y serían entonces estas las dos soluciones de la ecuación inicial. Tenemos ahora la siguiente ecuación, que sería 2x a la 2 más 23x más 30 igual 0. Ya entonces esta ecuación está igualada a 0, entonces solo nos quedaría aplicar discriminante. Sería b a la 2, es decir, 23 menos 4 por el a, que sería 2, por el c, que sería 30. Esto es igual a 289. Podemos utilizar entonces, como es mayor que 0, inspección o fórmula general. Pero ya vimos varios ejemplos que podemos usar una u otra. Entonces, ¿cómo saber cuándo utilizar cada una de estas? Inspección solo lo vamos a usar cuando la raíz del discriminante, podemos calcular la raíz de 289, sea exacta, es decir, es un número entero. En este caso, la raíz del discriminante, es decir, raíz de 289, es igual a 17. Por lo tanto, entonces, podemos utilizar inspección. Utilicemos inspección, lo que nos quedaría entonces, la ecuación que teníamos anteriormente, 2x a la 2 más 23x más 30 igual 0. Encontramos dos factores que multiplicados nos den los valores de arriba. En este caso sería 2x por x, sería 2x a la 2, y 3 por 10, que sería 30. En este caso sería 2x por 10, sería 20x, y 3 por x, que sería 3x. Sumamos estos, nos daría 23x, que sería el valor de medio, por lo tanto la combinación es correcta. Colocamos el resultado como 2x más 3 por x más 10, y esto es igual a 0. Como los dos factores se multiplican, utilizamos el principio del producto nulo, que si dos números se multiplican es porque uno es igual a 0 o otro es igual a 0. Nos quedaría entonces 2x más 3 igual a 0, el primer paréntesis, y x más 10 igual a 0. Despejamos lo que nos quedaría, que x es igual a menos 3 medios y x es igual a menos 10. Estas serían entonces las soluciones de la ecuación inicial. Tenemos ahora la siguiente ecuación, que sería x a la 2 más x menos 132 igual 0. Como ya está igual a 0, entonces solo aplicamos discriminante. Sería b a la 2, es decir, 1 a la 2 menos 4 por 1, que sería a, por c, que sería menos 132. Y eso nos daría como resultado 529. Utilizando inspección o fórmula general, ya que sabemos que cuando el discriminante es mayor que 0, podemos utilizar cualquiera de estas, pero calculando la raíz del discriminante, sería raíz de 529, sería igual a 23. Por lo tanto, entonces, podemos utilizar inspección. Nos quedaría entonces de que x a la 2 más x menos 132, esto es igual a 0. Encontremos factores que multiplicados nos den el valor de arriba, sería x y x a la 2, y 12 por menos 11 sería menos 132. Multiplicamos en cruz, sería menos 11x y 12x, que sumados nos dan el valor de x, es decir, el valor del medio. Ahora entonces podemos utilizar, ya podemos colocar entonces la solución, que sería x más 12 por x menos 11 igual a 0. Como dos factores se multiplican que son iguales a 0, entonces porque uno es igual a 0, es decir, x más 12 es igual a 0, o el otro es igual a 0, que sería x menos 11 igual a 0. Entonces nos quedaría despejando de que x es igual a menos 12 y en este caso de que x es igual a 11. Entonces estas serían las soluciones de la ecuación inicial.
Ahora, para trazar la gráfica de una función cuadrática cuyo criterio es igual a y igual a x a la 2 más bx más c, y analizar la influencia de los parámetros a, b y c en la gráfica de y igual a x a la 2 más bx más c, utilizando un software, entonces pasaremos a GeoGebra. Recordemos entonces que para graficar una ecuación cuadrática, lo único que debíamos hacer era pasarla de su forma algebraica a su forma tabular y de su forma tabular a su forma gráfica. Esto lo vimos en videos anteriores. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 3x a la 2 más 2x menos 10. Tenemos esta función de aquí, que será una función cuadrática cóncava hacia arriba. Podemos ver otro ejemplo. Sería con el a negativo, por ejemplo, menos 2x a la 2 más 3x más 5. Tenemos una pero cóncava hacia abajo, la roja, que es cóncava hacia abajo. Y así entonces es como se graficarían las funciones cuadráticas. Recordemos entonces pasar de su forma algebraica a su forma tabular y de su forma tabular a su forma gráfica. Voy a crear entonces 3 deslizadores con el nombre A, B y C, para lograr evidenciar entonces la influencia de cada uno de ellos en la gráfica de una función cuadrática. Voy a colocarlos por acá y coloquemos entonces en la entrada la fórmula general de la función cuadrática, que sería y igual a x a la 2 más b x más c. Tenemos entonces esta ecuación negra que tenemos aquí. Pero ¿qué pasa entonces si yo veo los parámetros que encontramos anteriormente o los que graficamos anteriormente? Por ejemplo, ¿qué pasará si hagamos el a igual a 1? Si lo ponemos igual a 1, nos daría entonces una función cuadrática cóncava hacia arriba. Si lo igualamos a 0, veamos entonces que ya no será una función cuadrática, sino una recta o una función lineal. Pero si lo hacemos negativo, se hace cóncavo hacia abajo. Entre más pequeño sea el número, más pequeña, digamos, sería la concavidad, no sería tan amplia. Igual ocurre cuando pasamos al lado positivo, ya que entre más grande sea el A, más fina es la concavidad. Podemos observarlo aquí. ¿Qué pasará entonces con el B? Si movemos el B, veamos que lo que hace el B es moverlo de un lado a otro, mover toda la parábola, pero con el C lo que hace es moverlo de arriba hacia abajo, ya que recordemos que el C era el valor donde se intersecaba con el eje Y. Entonces el B lo mueve de esta forma y el A elige su concavidad y además hace más fina o más amplia la parábola. En este caso tenemos otro ejemplo. Si el A es positivo, si el B es positivo, veamos que la parábola se inclina un poco más hacia el lado negativo del eje X. Si el B es negativo, al contrario, entonces veamos que se inclina un poco más hacia el lado positivo de este eje X. ¿Qué pasa entonces si el A es negativo y el B es positivo? Entonces se inclina hacia el lado positivo del eje Y, del eje X. Pero si el B es negativo, se inclina un poco más hacia el lado negativo del eje X. El C lo que hace es moverlo hacia arriba, hacia abajo, independientemente de su concavidad. Recordemos que el C lo que elige es el punto corte con el eje Y. Es entonces esta la influencia que tienen los parámetros con respecto a la gráfica de una función cuadrática. Llegaríamos entonces al final del video. Muchas gracias por ver el video y por favor ve los siguientes videos colgados en la página. Muchas gracias.